Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, gracias por acompañarnos. Hoy queremos hablar de un tema complejo y sensible desde la perspectiva social. Queremos analizar con ustedes el presente y el futuro de los adultos mayores en Paraguay. Se recomienda el uso de persona adulta o adultos mayores precisamente porque el término viejo o anciano conlleva connotaciones negativas. Por ello, precisamente nos preguntamos si cuál es el criterio que se tiene en cuenta para poder definir a una persona que es adulto mayor. Según el criterio de la Organización Mundial de la Salud, se sugiere utilizar la franja etaria, es decir, las personas, según la OMS, las personas que tienen 60 años en adelante son adultos mayores. Ahora bien, eso también habría que tener en cuenta la legislación de algunos países, simplemente por poner un ejemplo, el caso de la República Argentina. En el vecino país, un adulto mayor depende del género para poder determinar la edad, es decir, si es género masculino o femenino. En el caso de las mujeres es 60 años y en el caso de los varones u hombres es de 65 años. Por tanto, el criterio de la Organización Mundial de la Salud no es un criterio universal. Sí se tiene en cuenta como punto de partida, pero por el ejemplo que acabo de comentarles, pudieron notar que efectivamente depende de la legislación de cada país. En el caso de Paraguay, nosotros, según los últimos datos estadísticos, de cada 100 habitantes, 13 son adultos mayores. En estos últimos años, ese bono demográfico de lo que tanto se hablaba como un potencial para el desarrollo económico, obviamente, digamos, según los últimos cálculos o estimaciones que se hicieron, si no aprovechamos de aquí a 5, 8 años, va a comenzar a descender. Vale decir, cada vez va a haber mayor cantidad de personas que forman parte de la franja etaria de adultos mayores. Y en ese contexto nos preguntamos cuáles son las políticas públicas que se implementan en Paraguay, sobre todo porque nuestra realidad básicamente se caracteriza por situación de pobreza. Tenemos un porcentaje importante de adultos mayores, es menos de 15% y digamos, pero más de 12%, ¿no?, que se encuentran en situación de pobreza dentro de la franja del porcentaje de los adultos mayores. Además, otro dato que no es menor, hay un altísimo porcentaje, más del 60% de los adultos mayores tienen solamente una instrucción formal de entre 1 a 6 años y 5,5% de la población de los adultos mayores no tienen ninguna instrucción formal. Imagínense que la situación precisamente en la que se encuentran los adultos mayores, a esto le podemos sumar, aparte de que lo que ya mencionamos, la situación de pobreza, la exclusión social. En realidad, si bien hay políticas públicas que en estos últimos años se han implementado y que vamos a evaluar durante el desarrollo de nuestro programa, pretende incluirlos dentro de la sociedad, pero lo cierto y lo concreto es que el concepto de la exclusión social es un concepto muy válido para el análisis respecto a los adultos mayores. Varios de ellos están excluidos socialmente. Imagínense, ya están excluidos incluso hasta dentro del contexto familiar. Las denuncias en un año 5 meses, 1.040 casos, según el Ministerio Público, de denuncias se realizaron por, digamos, violencia y, por supuesto, lo que es el abandono, ¿sí?, a los adultos mayores. O sea, esto es un tema, por cierto, que requiere de una visibilidad en la sociedad como para que juntos podamos construir
acuerdos y consensos para buscar algún tipo de solución. Le decía que aparte de la pobreza y la exclusión social, también, por supuesto, una gran deuda es el mejoramiento del acceso a la salud. Sobre todo porque, como dice un dicho vulgo, llegado a los 40 años, un varón o una mujer, si no siente nada es porque está muerto. Vale decir que llegado a los 40 siempre ya requerimos de algún tipo de control, ¿sí? De control médico y de cuidado, ¿sí? Que probablemente por ahí no requeríamos antes de los 40, ¿no? Pero pasado, imagínense si estamos hablando de los adultos mayores, que el criterio es 60 años, por supuesto que ahí todo lo que tiene que ver con el control médico, no solamente anual, que es lo que recomiendan precisamente los médicos en cualquier etapa de la vida, en el caso de los adultos, ese cuidado incluso debe ser mucho más sistemático. Y el acceso que hoy tienen nuestros adultos mayores a la salud conforme a, digamos, al criterio también del seguro médico, realmente los datos son poco alentadores. Vamos a compartir durante el desarrollo de nuestro programa también los porcentajes. Nos acompañan hoy en Visión País para hablar del presente y futuro de los adultos mayores en Paraguay, la ingeniera Claudia Quevedo, directora de Taitá. Nos va a decir después digamos, Taitá, esta organización Taitá, de qué se ocupa. Por los años de amistad que me une con Claudia, la voy a tutear. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos, buenas noches a la audiencia y un gusto estar acá, sobre todo hablando de un tema que es crucial para nuestra sociedad y que necesitamos, como dijiste, Francisco, poner en el tapete y hablar sobre esto, ¿verdad? Nosotros desde que comenzamos hace 8 años a hablar del tema, antes se hablaba menos aún, ¿verdad? Entonces creemos que realmente el empezar a hablar de esto va a ayudar a que todos tengamos conciencia de la realidad y soluciones que tenemos que abordar, ¿verdad? No cabe la menor duda. También nos acompaña la licenciada Lourdes Riveros, directora del programa de pensión de adultos mayores del Ministerio de Desarrollo Social. También la voy a tutear. Muy buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a las panelistas. Buenas noches a la teleaudiencia del programa Visión País. Y así como dice Claudia, es un tema súper importante para las políticas públicas. Tenemos que ir pensando cómo direccionar esto que ya acabas de mencionar, Francisco. También nos acompaña la licenciada Patricia Rojas, de la Coordinación de la Dirección General del Instituto de Bienestar Social del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. También la voy a tutear. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un placer estar aquí en este espacio que nos otorga. También buenas noches a toda la teleaudiencia, a las profesionales que nos acompañan. Y así como mencionaron, ¿verdad? Este es un tema muy importante que debemos debatir, debemos analizar y debemos buscar juntos, ¿verdad?, una salida beneficiosa para nuestros adultos mayores. No cabe la menor duda y como parte de esa búsqueda, hoy el desarrollo del programa de Visión País se suma a este tema, como había mencionado, complejo por un lado, pero sensible socialmente. Complejo porque requiere de políticas públicas efectivas que pueda atender la situación de los adultos mayores. Y sensible socialmente porque en muchos países y últimamente en Paraguay, realmente para algunas familias tener un adulto mayor es una carga y no saben qué hacer con ese adulto mayor porque requiere de cuidados y muchas veces los integrantes de la familia tienen que salir de la casa para poder laburar. Simplemente les doy estos datos para que ustedes pudieran dimensionar por qué utilizamos el término de complejidad y de sensibilidad social. Le invitamos que nos acompañen. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale.
En NPI, Oscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. Si vos decís que no estamos haciendo nada, quiero decirte que pasamos de 1.500 becas a 7.000 becas a hijos del Paraguay profundo, con un hincapié especial en la formación de médicos. Y eso lo hace Itaipú. Sí, es una devolución al pueblo paraguayo de algo que le una dádiva. corresponde. No, es una dádiva. Para ustedes no es un despilfarro esto. A ver, ahí es una cuestión muy subjetiva. Para nosotros es asegurarnos que parte de los gastos sociales llegue a cada una de la ciudadanía. En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Turno tarde. La información más completa, fusionada con el mejor entretenimiento. Vas a encontrarla junto al más destacado equipo informativo de las tardes. Piden que puedan tener un aumento en el costo del precio del pasaje. Técnicamente ya no estamos soportando el costo de la explotación del servicio porque la tarifa no nos permite. Estas son muchas de las empresas que con recursos de amparo siguen operando. No, con autorización de la municipalidad. La Constitución le da bala para ofrecer chatarra a la gente. Porque esto es ofrecer chatarra a la gente. Y se replica en prácticamente todo el país. Turno tarde, lunes a viernes 15 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Presente y futuro de los adultos mayores en Paraguay. Y muchas veces cuando uno se pregunta, bueno, yo quisiera cuidarle a mi abuelo, a mi abuela, a mi papá, a mi mamá, ¿qué hago? Si tengo poder adquisitivo, me pregunto, bueno, ¿dónde podría llevarle a algún lugar donde obviamente se abona por el servicio recibido? Quiero comenzar por ahí y después para ir al sector público. Hago esta introducción para preguntarle a Claudia, primero que nos hable de Taitá. ¿Qué es Taitá como organización? Bueno, realmente Taitá tiene varios tipos de servicios, ¿verdad? Nosotros tenemos 2 residencias de adultos mayores, ¿verdad? Pero en las residencias donde las personas pueden vivir, ¿verdad? También funciona centro de día, casa de día, para que las personas que viven en sus casas puedan ir a pasar el día y después volver a dormir a las casas, y también como un senior club, un club de actividades. Ajá. ¿Por qué las 3 cosas, verdad? Porque hay personas que requieren un espacio para vivir permanentemente, ¿verdad? Y donde las familias ya buscan que la persona mayor esté en un lugar contenido, en un lugar cuidado, ¿verdad? Y realmente cuando nosotros comenzamos hace 8 años a pensar en una residencia de adultos mayores, recorrimos mucho y vimos mucho. Y tenemos un asesor español, ¿verdad?, que en su momento nos decía, él recorría mucho por toda Latinoamérica y mucho en Paraguay, y nos decía, ni en África yo vi lugares tan pésimos de cuidados de adultos mayores como en Paraguay. Tienen que hacer algo, nos decían. No puede ser. Y nos hablaba de lugares públicos y privados. Y realmente, bueno, él fue el que nos empujó y nos inspiró y nos asesoró desde el comienzo, buscando traer un modelo diferente de cuidado, ¿verdad? El cuidado en Paraguay hasta ahora es muy asistencialista, es muy paternalista también, ¿verdad? Y donde realmente mucha gente dice, ni pensar llevarla a mis padres a un lugar, porque es lo peor que puedo hacer, abandonarle en un lugar, ¿verdad? Y creo que nosotros hemos cambiado esa creencia
y la verdad que la gente que vive con nosotros está muy contenta de estar viviendo en un espacio donde están, primero, cuidados, pero después están socializando con otras personas mayores y haciendo actividades permanentemente. Nosotros tenemos un régimen donde ellos tienen actividades de mañana y de tarde, tienen actividades de estimulación física, estimulación cognitiva, de socialización, hacen gimnasia 3 veces a la semana, yoga 2 veces a la semana, arte, música, estimulación cognitiva. O sea, hay mucha vida. Les sacamos también, les llevamos siempre, les llevamos al ballet, por ejemplo, es uno de los lugares donde siempre les estamos llevando. Cuando se abrían en el Shopping Galería esas exhibiciones en 3D, ¿verdad? Bueno, todo. O sea, tratamos de sacarles también. ¿Por qué? Porque ellos tienen que seguir viviendo, ellos tienen que seguir activos en la comunidad. Y entonces buscamos un espacio donde realmente se sientan bien, socialicen y estén cuidados adecuadamente, ¿verdad? Y así fue como creamos Taita, al comienzo el primer local, ahora en diciembre vamos a cumplir 1 año con el segundo local. Y también tenemos... después inspirados un poco en decir, bueno, esto también tiene que poder llegar a otras personas. Lo que hicimos es un proyecto pequeño que nos unimos con CAMSAT del Bañado Tacumbú y con Mentu, una consultora, y creamos un programa y hace 2 años funciona un centro de día para adultos mayores en el Bañado Tacumbú, ¿verdad? Ahí primero hicimos, el programa era un programa que nosotros decimos, esto tiene que ser replicable en todas partes, ¿verdad? Y bueno, hicimos como el proyecto piloto como para ver que sí se puede y que sí se puede hacer, lastimosamente con prácticamente 0 ayudas del Estado, ¿verdad? Y hacemos colectas para poder solventar el espacio, ¿verdad? Y lo que hacemos es, ahí al comienzo hicimos primero un diagnóstico, después se creó una red de apoyo a los de tanto instituciones públicas como privadas que están presentes en territorio, y formamos a las personas que cuidaban en sus casas, que le cuidaban a algún familiar, y 72 personas formamos en el Bañado Tacumbú. Y esas personas son las que hoy también están cuidando en este centro de día, ¿verdad? Y el centro de día funciona de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, ahí desayunan, ahí almuerzan, ¿verdad? Y también tienen actividades. Y sobre todo lo más importante, el problema más importante del adulto mayor hoy es la soledad, ¿verdad? Por más que la gente dice, no, vive en mi casa, vive en tu casa, pero vos salís a trabajar a la mañana y volvés a la noche. Entonces la persona o se queda sola o se queda al cuidado de una persona, que poco es lo que puede estimularle y sobre todo conversar con la persona como para que la persona siga teniendo una calidad de vida y siga teniendo activa tanto la mente como el espíritu y la parte física, ¿verdad? Entonces muchas veces están en la casa, ¿cierto? Pero están finalmente solos también. Entonces, por eso también el tema de centro de día que tenemos también en Taita, el centro de día donde hay personas que vienen a la mañana y se retiran a la tarde, ¿verdad? Ahí también socializan, hacen todas las actividades, almuerzan, tienen todos los cuidados y después vuelven. Y también funciona como un club. Hay personas que van solo a hacer el yoga, o se van a hacer yoga y gimnasia, o hacen arte. Van eligiendo lo que les gusta, porque acá también lo que buscamos es que ellos puedan elegir aquellas cosas que les gusta y que les haga plenos, ¿verdad? Buscamos calidad de vida. Justamente quería resumir todo lo que dijiste, Claudia, con el concepto calidad de vida. En ese contexto, Patricia, ya desde la responsabilidad del Estado y la coordinación en la que estás, que digamos se denomina bienestar social, y en este caso el concepto aplicado al adulto mayor, ¿cuál es la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública? ¿Qué hace el Ministerio de Salud Pública en el contexto de la política pública de los adultos mayores? Bueno, en ese contexto, ¿verdad? Y en primer lugar, ¿verdad? Comparto totalmente lo que está manifestando la ingeniera, ¿verdad? Y también lo que estuvimos hablando con relación al tema de que la población, o sea, que esta franja etaria cada día va en aumento. Entonces, siempre hay alternativas que tenemos que ir barajando. Pero en cuanto a la normativa en sí que contamos nosotros a nivel nacional, ¿verdad?
nosotros tenemos las modalidades que está hablando la ingeniera dentro de la ley 5.537, ¿verdad? Y hace poco también hemos validado lo que es la Política Nacional de las Personas Adultas Mayores, que es del 2023, ¿verdad? Estas normativas, ¿verdad? Es como que nos marca el rumbo que debemos de iniciar, ¿verdad? Porque es como que en todo lo que tenga que ver con adultos mayores, si bien hace mucho estamos, ¿verdad? Pero es como que estamos iniciando un trabajo intersectorial, ¿verdad? Articulando con diferentes instituciones, porque de manera independiente no lo podemos hacer. Entonces, nosotros como entidad rectora, porque la Dirección de Adultos Mayores tiene la rectoría en el ámbito de las personas mayores, ¿verdad? Estamos trabajando netamente ahora, nos enfocamos en lo que es la política, el plan de acción. Y para ello estamos convocando a mesas de trabajo con diferentes organizaciones, desde ministerios, ¿verdad? Gobernaciones, municipios, como para poder trabajar de manera interinstitucional y poder brindar al adulto mayor las herramientas que necesita, especialmente para no evitando ese desarraigo de sus comunidades, ¿verdad? Entonces, apuntando lo que más a nivel nacional, lo que más nosotros estamos teniendo y lo que más las personas, la sociedad en sí manejan son las residencias de estadía permanente, ¿verdad? Pero a nivel mundial, ya esa dinámica, o sea que la opción de las estadías permanentes tendrían que ser como última opción ya. Tendríamos que enfatizar en lo que estaba compartiendo la ingeniera, lo que son los centrodías, ¿verdad? Nosotros como institución también manejamos los centros comunitarios que están conformados por personas de la comunidad, asociaciones de la comunidad, como para poder abrir estos espacios, ¿verdad? Para poder brindarle a los adultos mayores una mejor calidad de vida, un envejecimiento activo, productivo y saludable. Pero ¿qué pasa? Como dice ella, ¿verdad? Muchas veces se encuentran solos y ahí es donde tenemos que articular con las diferentes instituciones, ¿verdad? Nosotros como ente rector, pero también necesitamos de los municipios, de las gobernaciones, de los diferentes ministerios para poder encarar esta problemática, porque el llanero solitario no puede lograr mucho, ¿verdad? Entonces, de ahí es que a partir de la política que fue validada en el 2023, ¿verdad? Estamos trabajando en la elaboración del plan de acción y estamos convocando a las diferentes organizaciones, tanto del sector público como también del sector privado, a las organizaciones civiles, como para poder ver y analizar esta problemática y cómo podemos dar respuestas a dichas problemáticas que ya estamos acá, ya tenemos acá, ¿verdad? Hace poco hemos lanzado justamente, ¿verdad?, el manual de cuidadores no formales, porque como decía la señora, ¿verdad?, estamos las familias, porque esa es nuestra realidad, ¿verdad?, tenemos muchas ocupaciones, tenemos un adulto mayor y muchas veces no sabemos qué hacer con ellos o qué herramientas darles. Entonces, este manual es una guía práctica que nos dice un poco qué manejos podríamos tener y también estuvimos haciendo las capacitaciones en las regiones sanitarias, como para ser agentes multiplicadores con las UFS, con todo lo que tenemos a nivel comunitario, para ir trabajando, capacitándolo. O sea que no, ese adulto mayor cuando tiene una necesidad o ese familiar cuando tiene una necesidad, no decir, bueno, tengo que irme a la capital o tengo que irme al Ministerio de Salud para encontrar una solución, no, sino que ir trabajando dentro de los diferentes entornos. Ese es el objetivo. Estamos en pañales, esa es una realidad, pero queremos apuntar a ese sistema de trabajo. Bueno, lo importante que podríamos significar es que ya se inició ese plan de acción, digamos, ¿no? Que me parece que ese paso no es una cuestión menor. Patricia, 14.4%, según los datos por lo menos a lo que ha accedido la producción periodística de este programa, de la población de adultos mayores viven en situación de pobreza, que representa más o menos 111.130 personas, ¿verdad? Y la política del Estado paraguayo, gestionado a través del Ministerio de Desarrollo Social,
que creo que el término técnico es pensión, ¿verdad? Que es la figura a través de la cual precisamente los adultos mayores reciben por parte del Estado, digamos, un monto determinado mensualmente como para por lo menos cubrir parte de sus necesidades en concreto. ¿Cómo actualmente se trabaja esta figura de digamos, de la pensión? ¿Dentro de qué contexto de política pública se hace este planteamiento? Bueno, la pensión universal para adultos mayores administrado por el Ministerio de Desarrollo Social desde el 2024, porque recién en el 2024 la ley fue transferido, o sea, la administración de este programa de pensión fue transferido al Ministerio de Desarrollo Social y hubo un cambio en la ley, ¿verdad? ¿Y en qué consistió este cambio? El cambio consistió en que se volvió universal la pensión. ¿Qué implica eso? Que ya no se hacía por censo. Anteriormente se hacía por censo la selección para poder ingresar al programa, para recibir la pensión. Pero en este caso no. En este caso es de forma automática, cumple la edad, cumple los criterios e ingresa. Efectivamente, la pensión universal es una pensión no contributiva, por eso está direccionado, es una estrategia que el Estado tiene, aplica para este sector que no tiene pensión, no tiene jubilación, no tiene ingresos, ¿verdad? Entonces es como para equilibrar un poco con la otra parte que sí es contributiva, que tiene algún tipo de jubilación o pensión. Entonces el Ministerio de Desarrollo Social lo que administra hoy es esa ley, la 7322, que es de pensión universal. La compañera estaba hablando que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social es el ente rector del sector, ¿verdad? Entonces ellos tienen la política pública, o sea, son los encargados de aplicar la política pública de protección al adulto mayor. Nosotros como Ministerio de Desarrollo Social, lógicamente, también tenemos nuestra responsabilidad, por eso sí tenemos que estar trabajando de forma conjunta para que esto, que está en pañales, así como dice la compañera, pueda seguir, porque justamente hablando de ese bono demográfico que ahora se está acabando, que es la población joven, anteriormente se invisibilizaba prácticamente el sector adulto mayor. ¿Por qué? Porque eran pocos. Y ahora nos damos cuenta, mirando las estadísticas, mirando las proyecciones, nos damos cuenta que se nos viene encima esa población que está envejeciendo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde la política pública tiene que prepararse, anticiparse a lo que se está viniendo. ¿Qué implica anticiparse? Crear espacios, porque sabemos que a medida que la persona va envejeciendo requiere otro tipo de cuidado, otro tipo de servicio, y eso es lo que nosotros como Estado tenemos que ir adecuando para que el adulto mayor, la persona que está envejeciendo, tenga esos espacios, esos servicios adecuados. El concepto de calidad de vida quiero rescatar en este bloque. Generalmente cuando tenemos oportunidad de salir, ir a otros países, solemos ver a los adultos mayores en las, digamos, en las cafeterías, en los teatros, en los cines, o sea, también en centros culturales, ¿no? En centros de recreación y en centros culturales muy activos, ¿no? En Paraguay eso recién hace como no sé cuántos años, de repente vemos, yo suelo ver algunos encuentros en algunas cafeterías de los adultos mayores, pero no sé, hace 15 o 20 años atrás no lo veíamos. El concepto, y esto me parece muy interesante lo que viene haciendo, digamos, en el sector privado, Taitá, el Ministerio de Salud Pública como ente rector en coordinación con los otros organismos del Estado que dentro de su plan de acción tengan que ver con la instrucción. Porque podemos tener títulos universitarios de grado y posgrado y tener a nuestro papá o a nuestra mamá en nuestra casa, pero no sabemos a veces qué hacer, ¿verdad? No sabemos qué hacer con ellos. Creemos que brindándole alimentación es más que suficiente, poniéndole un televisor a lo mejor en la habitación donde está y comparte con nosotros a lo mejor las comidas y eso es más que suficiente, ¿no? Sin embargo, hoy me decía mi señora que es psicopedagoga que hay toda una tendencia hoy por hoy también de la estimulación justamente
a los adultos mayores. Antes se hablaba solamente de la estimulación oportuna de los chicos de 0 a 5 años, la importancia. Hoy, sin embargo, ya hay todo un desarrollo teórico de que también necesitamos volver a estimular a los adultos mayores. De todo eso hablamos a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. NPI y la Fundación Santa Librada comprenden la importancia de mantenernos conectados a la fe. Gracias por permitir que la Santa Misa entre en su casa. En este espacio de oración y recogimiento espiritual, iniciamos el día renovando el alma con la palabra del Señor. Donde hay amor, está Dios. Donde hay caridad, hay multiplicación de gracia y de bendición para todos. Por eso hoy la palabra de Dios nos invita a ser generosos. Misa diaria en vivo, lunes a sábado, 6 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. En NPI, Carlos Gómez e Iván Páez. Robo relámpago en una farmacia con el casco puesto intimó a que entregue toda la recaudación. Nos conectan al recuento de las noticias más importantes del día. Fue imputada por el Ministerio Público por homicidio doloso en grado de omisión y falta del deber del cuidado. Acompáñanos en este espacio de análisis veraz y objetivo. Sufrieron el descuento de un 6% que no tendría que hacerse efectivo. La jornada, lunes a viernes, 21 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. El 64% de la población de adultos mayores no cuenta con ningún tipo de cobertura de salud. Y generalmente cuando vamos a los hospitales públicos solemos ver a los adultos mayores no necesariamente, digamos, y no solamente en el caso de los hospitales, nos referimos al caso de los hospitales porque hablamos de un dato que tiene que ver con el área de la salud. En cualquier servicio público no vemos que se cumpla la ley donde justamente debe tener preferencia en el trato a los adultos mayores. Parece que todavía como sociedad no hemos tomado plena conciencia, ¿sí?, de esta realidad. En ese contexto, Claudia, hablaste justamente del término calidad de vida. ¿Qué requiere en términos de cuidados básicos un adulto mayor? Los que nos están viendo siempre suelen valorar el contenido de este programa porque dicen, hay cosas que aprendemos a través de Visión País. ¿Qué sugeriría a la gente desde incluso el trato? Porque finalmente un adulto mayor es mucho más sensible, ¿verdad?, que cualquier otra franja etaria, ¿verdad? Por menos de los 60, hay cosas que nosotros podemos, no sé, de repente reaccionar, ¿verdad? Tenemos 30, 40, 50 años de reaccionar y no nos duele tanto, pero para un adulto mayor un gesto, ¿sí?, podría ser desde el punto de vista emocional muy perjudicial. ¿Por qué todo eso? Bueno, a ver, yo creo que la vida, o sea, es como la curva de Gauss, ¿verdad? Ajá. Y en la última etapa de la vida también vamos ya perdiendo estas capacidades intrínsecas que tenemos como seres humanos, las de caminar, la de poder higienizarse, la de comer, ¿verdad? Entonces, esas capacidades intrínsecas que se van perdiendo pueden volver a ser capacidades funcionales a través de
algunos apoyos. ¿Qué son los apoyos? Por ejemplo, hablábamos de cuáles son las cosas que tenemos que tener mucho cuidado. Las actividades de la vida diaria, ¿verdad? Y están las actividades instrumentales de la vida diaria. Las instrumentales de la vida diaria son el poder manejar la plata, el poder manejarse en el transporte público, poder salir a las calles y caminar, siempre y cuando también se tengan adecuadas las calles para que las personas adultas mayores, o sea, realmente nuestras políticas tienen que ser pensadas para el adulto mayor de manera integral, ¿verdad? Entonces, esas capacidades intrínsecas son las que, de las actividades instrumentales, son las que se van perdiendo primero, ¿verdad? Y después están las actividades de la vida diaria que tenemos que tener cuidado, especialmente, que son la higiene, ¿verdad? La higiene diaria, la higiene bien hecha, el cuidado de todo el cuerpo, está la alimentación y ahí está la hidratación, que es uno de los temas claves para el adulto mayor. Muchas veces las personas no saben qué pasa y vos le ves a una persona mayor y enseguida te das cuenta que está deshidratada la persona mayor y que por eso empieza a tener muchas veces incluso alucinaciones o cosas que son causadas por la falta de hidratación, ¿verdad? Entonces, la alimentación adecuada, el desarrollo adecuado del tema de la medicación adecuada, el darle en horario, el que la persona tome la medicación que el médico le indica y que no se automedique o que no tome un día sí, un día no. Entonces, son cuidados que hay que tener con las personas mayores especialmente. Otro tema es la estimulación, ¿verdad? Así como decíamos, es muy importante la estimulación al comienzo de la vida, también para ir perdiendo más lentamente estas capacidades intrínsecas es muy importante la estimulación. Para que podamos seguir caminando, la estimulación física, para que podamos seguir comiendo mismo, también la estimulación física, la estimulación cognitiva es súper importante, ¿verdad? Muchas veces las personas ya dejan, solamente se les pone enfrente a un televisor y el televisor, sí, hay una persona ahí que habla, pero enlentece muchísimo a la persona, ¿verdad? Vemos en los niños eso y también vemos en los adultos mayores eso, que poner solamente en la televisión a una persona mayor también le va apagando cada vez más, ¿verdad? Entonces, son diferentes aspectos que tenemos que tener cuidado para brindar calidad de vida, ¿verdad? Y por otro lado, lo que decías es muy importante, es la parte emocional, cómo le tratamos a los adultos mayores. Sobre todo en Paraguay, infantilizamos mucho a las personas mayores, les tratamos como si fueran criaturas, como si fueran niños. Entonces, eso es un tipo de maltrato también al adulto mayor, que muchas veces cuando yo doy los cursos y todo, me dicen, no, pero esa es la forma cariñosa nuestra. Y primero que si no es mi abuelo, yo no le puedo decir abuelo, ¿verdad? Claro. O sea, y son cosas que nosotros tenemos que reaprender. Nosotros cuando formamos a la gente decimos, sí, así hacemos, pero ahora tenemos que reaprender a hacer las cosas y también reaprender a hablar con los adultos mayores, ¿verdad? Y sobre todo es muy difícil también cuando nosotros hablamos de que la persona mayor tiene que seguir manteniendo autonomía e independencia, ¿verdad? Y por más que tenga deterioro cognitivo, la persona puede seguir decidiendo. Y entonces hay cosas que puede decidir. O sea, una cosa sencilla como decirle, no es que ya le hacemos todo y ya le traemos todo listo, no, es que en el mismo tema de qué te querés poner, esta remera o esta remera, ahí ya la persona, por más deterioro cognitivo que tenga, ya está decidiendo y eso le ayuda mucho en su autoestima y a sentirse bien, ¿verdad? Entonces hay varias cosas que hay que reaprender en el trato con los adultos mayores, que es súper importante. Nosotros desde hace 8 años damos 2 veces al año los cursos para cuidadores, lo damos hoy con la Unívero, ¿verdad? Y decimos siempre, personas que le cuidan a sus adultos mayores y quieran tener este curso, vengan o hay gente que les mandan a las personas que están cuidándoles a sus adultos mayores, ¿verdad? Ahora justamente estamos terminando uno de esos cursos. ¿Por qué? Porque es muy importante reaprender, ¿verdad? No es, sí, yo sé luego, ¿verdad? Sé en el modelo antiguo, ¿verdad? En el modelo tradicional, pero hoy el modelo centrado en la persona es el modelo que respeta a la persona mayor, que respeta su autonomía, que respeta su dignidad. Y eso requiere
un cambio en el cuidado y un cambio en la mentalidad de los cuidadores, tanto familiares como cuidadores profesionales o cuidadores contratados, ¿verdad? Porque también en las familias pasa mucho eso, pero pasa porque no se sabe, ¿verdad? Claro, pasa claro. porque no sabemos cuál es la alternativa a eso, ¿verdad? Y sobre todo cuando hay un familiar con un problema cognitivo, de repente con un Alzheimer, ahí es más difícil aún. Y vemos personas que constantemente están chocando con el familiar y lo que menos tenés que hacer es discutirle, ¿verdad? Entonces son cosas que hay que aprender, ¿verdad? Y que lógicamente no sabemos. Y sobre todo, como decía acá la licenciada, las mujeres son las que generalmente asumen ese rol de cuidadores, ¿verdad? Y muchas veces no saben. Y muchas veces los primeros en caer son los cuidadores antes que el adulto mayor inclusive, ¿verdad? Así es. Lourdes hablaba de esta articulación entre el Ministerio de Salud como ente rector de las políticas públicas del adulto mayor, reitero, en articulación con los organismos, por ejemplo, departamentales o locales, departamentales como la gobernación o locales como los municipios. Y en ese contexto el tema de del reaprendizaje. Habías mencionado, Lourdes, que hay un manual instructivo como para preparar a la gente para este reaprendizaje, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, bueno, Patricia, yo me estoy confundiendo en nombres, ¿eh? Patricia, Ministerio de Salud, y Lourdes Riveros, Ministerio de Desarrollo Social. Patricia, habías hablado de ese tema, pero, a ver, ese manual instructivo, digamos, ¿ya está elaborado? Sí, sí. ¿Y dónde se desarrolla? ¿Cómo la gente, digamos, puede acceder a ese nivel de formación? Ese manual fue confeccionado ya con varias organizaciones también, ¿verdad? En compañía, ¿verdad? Y lo hemos validado en el mes de agosto de este año. En este momento se está haciendo la socialización de esos manuales, ¿verdad? Y de todo lo que tenga que ver, la guía de cuidado al cuidador, la guía también, el manual del maltrato al adulto mayor. Son 4 guías que estamos socializando a través de capacitaciones que se van organizando con las regiones, con las gobernaciones y los municipios. Estamos enfocando desde esa manera. ¿Por qué? Porque queremos trabajar de manera articulada, de modo que ese adulto mayor que llega a ese hospital o a ese servicio de salud, ¿verdad?, tenga o reciba la atención de ese funcionario de acuerdo a ciertos conocimientos básicos, que como estaba comentando la ingeniera, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es simplemente ir repitiendo patrones, y patrones que hoy ya son obsoletos, patrones que hoy sabemos que no son de beneficio para nuestros adultos mayores. Por ejemplo, tratarles de criatura, ¿verdad? Ellos son como criatura y en realidad no, es una etapa de la vida que vos tenés que respetar con sus características, pero se desconoce en todos los ámbitos de la sociedad, se desconoce y muchas veces involuntariamente cometemos esos errores. Entonces, de ahí es que la Dirección de Adultos Mayores vio la necesidad de hacer capacitaciones a esas personas que están en contacto directo, ¿verdad? También en algún momento estuvimos haciendo un convenio con el SNPP como para poder también hacer un curso abierto de cuidado al cuidador, ¿verdad? Y también con relación a todo lo que tenga que ver con cuidados básicos al adulto mayor. Y estamos en trámites como para poder articular con diferentes sectores, como para poder, porque como dije, ¿verdad?, solos no podemos y entonces tenemos que buscar estrategias para poder llegar a la mayor cantidad de la población, ¿verdad? No va a ser fácil, por supuesto, este reaprendizaje, sobre todo por los datos que tenemos hoy a la vista. Si hay más de 60% de los adultos mayores que tienen un nivel de instrucción formal de entre 1 a 6 años y el 5.5% nunca recibió ninguna instrucción formal, evidentemente va a requerir de un abordaje diferente, ¿no? O sea que aquí tendríamos que pensar en realidades diferentes. Eso por un lado. Por otro lado, se universalizó la pensión a los adultos mayores. ¿Esto qué significa, esta universalización?
¿Y qué realmente tienen que hacer los adultos mayores para acceder a esa pensión? De ese tema nos va a hablar Lourdes a la vuelta de la pausa, porque en otros tiempos, y ella había dicho en su intervención, había unos censos, y justamente en los censos aparecían los operadores políticos, que al final uno decía, bueno, tenés que vincularte con tal o cual operador político para que vos puedas recibir un derecho establecido en la ley, ¿no? Entonces, eso con la universalización se superó. Los trámites, digamos, hoy por hoy, como dirían los abogados, son abreviados, es decir, se facilitan mucho los trámites para acceder a ese derecho. ¿Cuáles son las condiciones para aquellos adultos mayores que aún no recibieron? ¿Cuáles son los criterios que se tienen en cuenta? De todo eso nos va a hablar Lourdes a la vuelta de la pausa. Y también en el próximo bloque vamos a hablar de soluciones alternativas, de cómo se tiene que articular entre los distintos organismos del Estado para que las políticas sean mucho más efectivas. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Fito Cabral, Gabriela Sosa y Augusto Riveros te conectan a los hechos que marcan el día. Habría asesinado a puñaladas a su esposa para luego autoeliminarse. La relación de la pareja había terminado años atrás, pero convivían en la misma vivienda, la compañía Thompson. Una mujer fue detenida. Es sospechada de ser cómplice de un violento asalto a un conductor de plataforma en La Chacarita. La información más precisa y al instante te esperan en NPI Ahora. Lunes a viernes, 13 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En otros tiempos, acceder a la pensión del adulto mayor era bastante tedioso en términos burocráticos y porque si vos no tenías algún contacto, nunca entraba en la lista como beneficiario. Sin embargo, con la modificación de la ley, Lourdes, ¿qué se facilitó? Con la modificación de la ley se automatizó la inclusión del adulto mayor. ¿Cómo se automatizó? Nosotros hoy nos basamos en registros administrativos de los entes del Estado. ¿Qué significa eso? Para tomar los datos del adulto mayor, la franja etaria de adulto mayor 65 y más, que es para pensiones, usamos la base de datos del Departamento de Identificaciones. Entonces, tomamos la base de datos del Departamento de Identificaciones y ese dato lo cruzamos con SENACSA, con DENIT, con IPS, con el MEF y otras entidades. Y el resultado de eso, con registro civil y con Ministerio de Salud para saber si está fallecido o no la persona. Y el resultado es digamos, el grupo que ingresa. Entonces, el adulto mayor no hace ningún trámite. Todo es automático. No hay intervención absolutamente de nadie. No hay terceros que hagan trámites por el Ministerio de Desarrollo Social. Todo es automático en el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, eso es lo que está facilitando el ingreso. Ese es el gran cambio que tuvo esta ley, esta nueva ley que administra el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cuáles son los criterios para ingresar? El adulto mayor no tiene que tener pensión, algún salario, no tiene que ser cotizante del IPS, no tiene que tener renta, en ninguna de las formas, no tiene que tener más de 30 cabezas de ganados. Esos son los requisitos. Si no tiene ninguno de esos requerimientos, pasa y forma parte de la lista. ¿Cómo es la inclusión? Gradual. ¿Cómo es gradual? De mayor a menor. A este mes llegamos a 71 años. Fuimos bajando y llegamos a 71. La meta es a 65, pero la ley establece 30.000 adultos mayores por año. Entonces, 30.000. El presupuesto se amplía para 30.000 nuevos adultos mayores por año. Entonces, esa es la forma de ingreso.
Clarísimo. Claudia, si tuvieras que sugerir a los organismos del Estado articular mejor digamos, la ejecución, la implementación de las políticas públicas, ¿qué recomendarías? A ver, yo creo que es muy caro para un Estado institucionalizar a las personas. Entonces, lo más adecuado y lo que se utiliza en el mundo hoy son los centros de días, ¿verdad? Y también los servicios a domicilios sociosanitarios que el Estado brinda en el domicilio de las personas. Eso también es algo que debería funcionar en un Estado y ahí también apoyarse con la teleasistencia, que es lo que hoy se está haciendo en el mundo, ¿verdad? Creo que hacia políticas públicas de esa forma tendríamos que empezar a encarar. Y eso ya los municipios tienen el mandato de trabajar con adultos mayores. Entonces, trabajar con los municipios, yo te digo, este programa Revitaliza, que nosotros lo hicimos en el Bañado Tacumbú, es un programa que se puede replicar en cualquier lugar, ¿verdad? Porque no es muy costoso, ¿verdad? Pero sí requiere, ¿no? Tiene un presupuesto mensual para poder, la sostenibilidad, lo que es costosa en ese sentido, ¿verdad? Nosotros hicimos la formación porque hicimos con un fondo inicial que dio el BID para eso. Era un fondo pequeño, incluso con ese fondo lo que hicimos es juntar a gente para poder adecuar el centro de día, ¿verdad? Y equipar y adecuar, ¿verdad? Entonces, y hoy funciona hace 2 años eso, ¿verdad? Entonces son ejemplos de cómo se puede hacer algo diferente donde el adulto mayor tiene un centro de día cerca de su casa. Porque no podemos trasladarnos de un lugar a otro, eso también es difícil. Entonces, creo que hacia ahí va, ¿verdad? Nosotros por eso también enfocamos mucho en actividades para adultos mayores que viven en sus casas. Estamos haciendo encuentros más 60, que se llaman unos encuentros que hacemos una vez al mes, abiertos a la comunidad, gratuitos, y lo hacemos en Taita. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que las personas mayores estén activas, socialicen y tengan espacios de encuentro, ¿verdad? Entonces, básicamente creo que las políticas públicas tienen que direccionarse hacia los servicios a domicilio, ¿verdad? Los centros de día especialmente, y bueno, como decía acá la licenciada, articular todo esto entre todos los organismos del Estado que tengan que estar involucrados. Patricia, ¿qué se tendría que fortalecer hoy de ese plan de acción del Ministerio de Salud como ente rector, como para que pueda llegar ese beneficio a los adultos mayores? Yo creo que realmente lo que nos faltaría fortalecer como sociedad en general es el compromiso de cada una de las partes. Porque como estaba comentando, ¿verdad? Eso que estaba comentando la ingeniera, ¿verdad? Es algo que se hace, pero de una manera muy invisible. ¿Por qué? Porque no podemos abarcar mucho, ¿verdad? Tenemos centros comunitarios en diversas comunidades, ¿verdad? Y donde nosotros vemos resultados de los adultos mayores, resultados positivos, resultados de las familias, que por ejemplo te dicen, anteriormente mi papá es como que estaba deprimido, estaba aislado, ahora desde que se fue al centro comunitario, él está activo, él está feliz, y uno le siente, hasta una hija me había dicho, ¿verdad? Hasta, vos sabés que, licenciada, ni siquiera le veo tan enfermo como antes le veía, ¿verdad? O sea, es como que como se trabaja de una manera integral, es como que se nota el beneficio. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces eso se cae. ¿Por qué? Porque no hay compromiso por parte de todos, ¿verdad? De todos me refiero a que, lastimosamente, muchas veces hacemos convenio con municipios, pero en los cambios de gobierno, entonces se termina el apoyo, por ejemplo. Teníamos 11 centros comunitarios, ¿verdad? Y ahora se reduce eso porque en los cambios siempre, tipo que algunos no continúan, algunos no renuevan los convenios. O sea, cuando decís 11, estás hablando a nivel país. Bueno, en realidad a nivel capital y central, ¿verdad? Más capital y central teníamos esa cantidad, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero, ¿verdad? Que el compromiso por parte de todas las organizaciones y la capacitación.
Es más que necesaria que nuestra sociedad, que todos conozcamos la necesidad imperiosa de nuestros adultos mayores, del bienestar integral, de un envejecimiento saludable y activo por sobre todas las cosas, como estaba manifestando la ingeniera. No cabe la menor duda. Muchísimas gracias, licenciada Lourdes Riveros, por haber colaborado con nosotros en este análisis y sobre todo en dar a conocer el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social. Al contrario, la agradecida soy yo por el espacio y también por compartir con las compañeras acá, conocedoras del sector. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniera Claudia Quevedo. La experiencia del sector privado de una responsabilidad no menor, que es precisamente no solamente el cuidado que brindan desde esa organización, sino también en transmitir ese know-how, esa experiencia, ese conocimiento de cómo tratar a los adultos mayores. Sí, de hecho nosotros estamos siempre abiertos a compartir esto, porque creemos que cuanto más personas se enfoquen en un modelo donde se respeta la dignidad de la persona y se busca la calidad de vida de las personas, para todos va a ser mejor y la sociedad va a estar mejor. Entonces creo que nuestros adultos mayores se merecen una mejor calidad de vida y se merecen que entre todos podamos arrancar y empujar entre todos. No cabe la menor duda. Muchas gracias, licenciada Patricia Roca, por compartir ese plan de acción y el esfuerzo que están haciendo del Ministerio de Salud. No, gracias a ustedes por el espacio. Para nosotros estos espacios son muy valiosos. ¿Por qué? Porque también nos damos a conocer y también manifestamos, ¿verdad?, la importancia de que como sociedad asumamos un compromiso todos juntos. Muchas gracias. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI te conectamos a las noticias que marcan la mañana. La pequeña Anto. Presunto caso mala praxis o negligencia médica es lo que se denunció. Fuerte denuncia que hace la familia. Los hechos más destacados al servicio de la gente. Fue detenida por la policía ya que tiene varias denuncias en su contra por hechos de estafa. Utilizaba los datos personales de funcionarios públicos para engañarlos. Turno mañana, lunes a viernes, 9:30 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. ¿Qué se está haciendo en relación con la situación actual de los adultos mayores en Paraguay? Sobre todo atendiendo que en el año 2024 se estimaba en un 13% de la población total del Paraguay que representaba a la franja etaria de los adultos mayores. Vale decir, estamos hablando de 770.000 personas que forman parte precisamente de esta franja etaria. Y por supuesto, en primer lugar, representa grandes desafíos para la política pública, porque al considerar los datos que reflejan la situación real en la que se encuentran varios miles de los adultos mayores en Paraguay, están vinculados con la situación de pobreza, porque 64% de la población de los adultos mayores no cuenta con una cobertura médica, el 5.5% de la población de los adultos mayores no recibieron ninguna instrucción de carácter formal. Se suma a esto los hechos de violencia y de abandono, ¿sí? Los propios familiares a veces abandonan digamos, a sus seres queridos cuando llegan a esta franja etaria. En otros casos, la necesidad justamente del trabajo también
impide el cuidado que deben brindar precisamente a sus seres queridos cuando llegan a esta edad. Vale decir que hablar de los adultos mayores es referirnos a un tema complejo y sensible desde el punto de vista social. Si bien en estos últimos tiempos se implementaron políticas que tienen que ver con la, digamos, pensión, que un monto determinado mensualmente el Estado paraguayo está otorgando a los adultos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, y desde el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social se está instruyendo a la población para el cuidado justamente de los adultos mayores y creando centros comunitarios donde pueden ir a compartir, a socializar los adultos mayores. Todavía el camino es largo para poder recorrer. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, DALE, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.